Buscando en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Vamos a estar leyendo del capítulo 2, el verso 22. Génesis, capítulo 2, verso 22. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que sacó Dios, tomó del hombre, y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por darnos este privilegio de poder estar delante de ti en esta noche. Gracias, mi Señor, por tu fortaleza, por tu ánimo, porque eres tú el que da fuerza al cansado. El que no tiene fuerza alguna, recibe la fuerza de ti, Señor, porque los que esperan en ti tendrán nueva fuerza. Mi amado Señor, gracias, Señor, por fortalecernos, animar nuestro corazón y llenar nuestras vidas de tu presencia. Padre, que en esta noche tú tomes el dominio, el control de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y abundante gracia nos sea dada. Mi amado Señor, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y en el libro de Malaquías, capítulo 2, verso 15, dice así: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿No hizo él uno, habiendo abundancia de espíritu? Entonces nosotros leímos en Génesis la formación del hombre y cómo es que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Usted léalo, capítulo 2 de Génesis. Formó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló espíritu en él. Y entró espíritu en el hombre y fue el hombre un alma viviente. Y luego nosotros hemos leído que hizo caer Dios en sueño a Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y con esa costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo Adán entonces: esto es ahora hueso de mi hueso, y esto es ahora carne de mi carne. Y nosotros leímos: ¿no hizo él uno? Entonces, ¿cómo es que empieza la vida del hombre sobre la tierra? No empieza la vida del hombre sobre la tierra con un hombre y una mujer. No hizo Dios dos, hizo solo uno, un hombre. Y a ese hombre le sopló espíritu de vida. A ese hombre. Y ahí comienza la vida. Hizo uno. De ese hombre sacó la costilla y de ella formó la mujer. Es decir, podía el Señor haber hecho: bueno, hacemos una imagen de un hombre con el polvo de la tierra y hacemos una imagen de una mujer del polvo de la tierra. Entonces, no hizo así. No hizo dos, hizo solo uno. Y de ese uno, de ese hombre, proviene la mujer. Aunque la mujer proviene, el hombre ahora proviene de la mujer, pero la mujer proviene del hombre. La vida de la mujer Dios la tomó del hombre. No hizo dos.
No formó dos personas y luego sopló espíritu de vida en los dos. No, hizo solamente uno. ¿Por qué uno solo y por qué no dos? ¿Y por qué toma de uno la costilla para formar una mujer y al mismo tiempo traérsela y presentársela? Cuando Adán la vio, él dijo, esto es ahora hueso de mi hueso. Ella es hueso de mi hueso, salió de mí. Y ella es carne de mi carne, salió de mí. Entonces, ¿de dónde sale la mujer? Sale del hombre. Dios la saca y la toma del hombre. ¿Y por qué la toma del hombre? Nosotros leímos Malaquías 2:15. ¿No hizo él hizo uno? Dice, habiendo en él abundancia de espíritu, podía haber hecho 2, 3, 4, 5. No hizo él uno y después dice, ¿y por qué uno? Porque esperaba una descendencia para Dios. Una. Entonces nosotros miramos qué tan importancia es la unidad para Dios. ¿Qué tan importante es la unidad? ¿Qué tan importante es el ser uno? Porque hizo un solo hombre, sacó la mujer de ese hombre. La vida de la mujer vino de ese hombre salió la vida. Es como la reproducción. El hombre engendra, la mujer concibe. ¿Dónde está la vida? La vida está en el hombre. Y del hombre sale la vida, y en la unión de estos dos materiales, lo que está en la mujer y la vida que sale del hombre hacia la mujer, entonces se produce lo que es el bebé, la criatura, pero sale del hombre la vida. Por eso una mujer sin un hombre no podría dar a luz. Es portadora la mujer de la vida, del que del hombre sale, entra en ella y ahí se forma en la unión de los 24 cromosomas de cada uno, se une y ahí comienza la vida. Pero la vida viene del hombre. No es un óvulo que va caminando y está dando vueltas, subiendo porque tiene vida. Es al revés, lo que viene caminando y subiendo y buscando al óvulo es algo que tiene vida y que porta la vida y entonces se forma y se desarrolla luego la vida. Ahora, Dios hizo uno. La Biblia dice así, ¿por qué uno? ¿Qué esperaba Dios de esa unidad? Una simiente que sea para él, es decir, que en esa unión de este primer matrimonio que Dios formó, en esa unión salgan hijos que alaben a Dios. Los hijos van creciendo y van aprendiendo de los padres. Si los padres son mujeres y hombres temerosos del Señor que buscan a Dios, entonces se transmite esa fe que hay en su corazón hacia Dios, se transmite esa fe hacia sus hijos. Y si eso continúa, es una transmisión de la fe de padre a hijo y de hijo a hijo y así continuamente. La transmisión de la fe, porque los hijos aprenden de los padres. La Biblia dice, como la madre, la hija. Como es ella, es la hija, porque la hija aprende de la madre. Los hijos aprenden de sus padres. Entonces, como son sus padres, así son los hijos. Padres temerosos del Señor que sirven a Dios con alegría de corazón y están constantemente delante del Señor, lleva a que sus hijos sean siempre delante del Señor, constantemente sirviendo a Dios. Y padres inconstantes, que aparecen y desaparecen, así luego se van formando sus hijos, porque le parece que eso es lo correcto, porque aprenden de sus padres así. Pero en un principio, cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que viva separado de Dios, sino que lo creó para que se una, para que esté con Dios, para que sea Dios su cabeza, su regente, para que Dios esté en medio de esa primera familia que Dios formó. Por eso Dios formó uno, no dos. No formó dos, formó uno solo, un hombre. Y de ese hombre salió la vida. De ese hombre sacó una costilla donde venía la vida. Formó y ahí aparece la mujer. Entonces, qué tan bueno
es la unidad para Dios. ¿Por qué Dios pide unidad siempre? Justamente por las bendiciones que hay en la unidad. Nosotros venimos hablando de cosas muy hermosas en cuanto a lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros hablamos de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, de donde sale la vida. ¿De dónde sale la vida para los hombres? Sale de un cuerpo. ¿Qué es lo que sale? Palabra de vida eterna de hombres y de mujeres que han creído, que hablan a otro del Señor Jesucristo, y esa palabra penetra, entra en el corazón y convierte. Sale de un cuerpo. ¿De qué cuerpo sale la vida? Del cuerpo de Cristo. ¿No ves que dice, en Él estaba la vida? Por eso nosotros dijimos, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? ¿Un cementerio? ¿Qué es la iglesia? ¿Un cementerio? ¿Un club social? ¿Qué es? La iglesia es un organismo vivo, porque tiene una cabeza viva, que es Cristo. Y la iglesia, como es su cuerpo, si en Él, en Cristo, estaba la vida, ¿qué es lo que hay dentro de la iglesia? La vida, la vida. La vida está metida en nuestras entrañas, dentro de nosotros. La vida, Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria. La vida está metida dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que surge de hombres y mujeres llenos de vida? Vida, ¿qué es lo que va a salir? Vale vida. Nosotros hemos estado viendo algo muy lindo, que fue la unción de Aarón como sacerdote. Y hemos estado estudiando detenidamente las cosas que le pusieron y todo lo que el Señor había mandado que se haga con él, que se lo lave, que se lave con agua. Miramos lo que Cristo hizo por la iglesia, habiéndola lavado en el lavacro, purificado en el lavacro del agua por la palabra de Dios. Hemos visto que le puso Dios a ese hombre, a Aarón, el sumo sacerdote, vestimenta, y nosotros vimos la vestimenta que Dios dio a la iglesia. Porque estamos hablando de Aarón, un sumo sacerdote. Y Cristo no es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si la cabeza es un sumo sacerdote, ¿qué es su cuerpo? Por eso la vestimenta que el Señor ha dado al cuerpo, que es la iglesia, miembro los unos de los otros, entonces Dios le dio vestimentas preciosas y hemos estado viendo, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Escogidos para qué? Para pertenecer a un cuerpo glorioso, a un organismo vivo, a un lugar de donde sale la vida. La iglesia es un lugar de donde fluye la vida, de donde sale la vida. Por eso nosotros hemos estado viendo lo que hizo Cristo, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. De ahí nosotros vimos en el desarrollo de la gracia de Dios lo que Dios dio a la iglesia, lo que Cristo ganó para la iglesia: ministerio, dones, operación, y de ahí la vimos en un desarrollo para que nos demos cuenta que eso le pertenece a la iglesia, que las vestimentas que hemos visto le pertenece a la iglesia y que la iglesia es una iglesia gloriosa porque es el cuerpo del Señor. Si la cabeza es gloriosa, el cuerpo también. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso hablamos nosotros de la unidad, de la necesidad de ser uno, y Dios nos vino mostrando que hay cosas que nosotros tenemos que ir sacando porque eso afecta a la unidad del cuerpo para que sea la bendición del Señor. Si tu hermano tiene algo contra de ti, habla, habla. ¿Para qué? Para desarmar, deshacer eso que es tan malo y que produce daño justamente a las almas. Entonces arreglar esa situación. Tu hermano tiene algo contra de ti, ve tú, habla
pelea con Él y ordena las cosas. Entonces Dios nos viene mostrando lo que tenemos que hacer por causa de lo que somos. Y estas cosas que Dios nos viene mostrando de lo que tenemos que hacer, quiero decirle, no es para el hombre viejo. El hombre viejo no puede ponerse estas cosas, él no sabe perdonar, él no sabe reconocer sus errores, el orgullo, la soberbia lo lleva, lo arrastra y él no quiere estas cosas. Por eso estas vestimentas pertenecen al hombre nuevo, al hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestimenta para el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Vestimenta para los miembros del cuerpo de Cristo. No solamente vestimenta, sino que ya vimos dones para los miembros del cuerpo de Cristo. No solamente dones, ministerio para los miembros del cuerpo de Cristo. No solamente ministerio, operaciones para los miembros del cuerpo de Cristo, porque es un organismo vivo que no camina desnudo, sino que camina vestido. ¿Cómo qué? Como escogidos de Dios. Santos y amados. Santos y amados. Cuando nosotros vemos el Salmo 133, que este Salmo 133 es el que nos catapultó hacia el libro de Levítico para ver la unción de Aarón y la descripción del cuerpo de Cristo en esa unción, en este Salmo 133, mire lo que dice el salmista. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice, miren lo que es, fíjense en lo que es cuando los hermanos viven en armonía, juntos, en armonía. Cuando los hermanos han disipado las dudas, han disipado las divisiones que puede haber, han sacado aquello que causa molestia. Miren cuán bello, cuán hermoso es los hermanos habitar juntos y en armonía. Y para eso nosotros estuvimos hablando de lo que derramó Dios dentro de nuestro corazón, que nos lleva a esa perfecta armonía, que es el amor. Por eso vimos, Pablo dijo, les voy a mostrar un camino más excelente. Excelentes son ministerios, dones y operaciones, pero hay algo más excelente todavía que ustedes lo van a necesitar, porque el desarrollo de estos talentos, de esta gracia de Dios, que es esto que les voy a mostrar más excelente, va a hacer que ustedes puedan soportar situaciones, cosas, embate y puedan salir victoriosos a pesar de las cosas que le vengan sobre de ustedes. Entonces nos mostró el camino más excelente y nos dijo, si ustedes tienen dones, talentos y operaciones y no tienen amor, no van a hacer nada, van a ser vencidos, van a fracasar, van a retroceder, van a volverse atrás, van a abandonar. Entonces este es un camino más excelente. Lo otro lo necesitan porque necesitamos el ministerio, necesitamos los dones y las operaciones en la iglesia, las necesitamos y son nuestras porque Cristo la ganó para la iglesia. Pero esto que es más excelente, también lo necesitamos para que podamos sobrellevarnos uno con otro. Entonces hablamos del desarrollo del amor. Y hablamos, nos mostró cómo es el amor de Dios, cómo es que es el amor. Y hemos estado viendo que el amor de Dios, lo que hemos creído, Dios derramó su amor por su Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Quiere decir que no hay uno solo de la iglesia que diga que no tiene el Espíritu de Dios. Aquello, el Espíritu Santo, que no tenga el amor de Dios. Aquellos saduceos y fariseos, Jesús los desnudó y le dijo, vosotros no tenéis amor de Dios. A ellos. Pero a nosotros no nos dice eso, sino que a nosotros nos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os ha sido dado. Quiere decir que el amor de Dios está dentro de nosotros, lo poseemos, lo tenemos. Y de ahí ir nosotros al desarrollo del amor, porque necesitamos desarrollarlo, porque por lo que somos, un cuerpo. Y de ahí el desarrollo de una vida espiritual, la cual hemos recibido
vivido una vida espiritual para que nos tratemos espiritualmente como lo que somos, hermanos en Cristo Jesús. En la carne no somos nada, seremos parientes allá en Adán, pero en el Espíritu hemos nacido, los que hemos creído de Dios, hemos sido declarados hijos de Dios, por lo tanto somos genuinos hermanos en el Señor. El mismo Padre tenemos. Entonces nosotros miramos lo que dice acá el salmista. Dice, miren, observen lo que es cuando están dos hermanos, cuando están los hermanos juntos, cuando están los hermanos en armonía, la belleza que se manifiesta, la belleza en la conversación, la belleza en el trato, la belleza en el cuidado, porque esto tiene que ver con el amor. Cuando se desarrolla el amor, entonces la persona puede descubrir lo delicioso que es estar con aquella persona que ama. Cuando usted ama a alguien, estar con esa persona es delicioso, es agradable, bueno. En el desarrollo de este amor que nos lleva a amarnos unos a los otros, entonces tenemos que descubrir la delicia que es estar con hermanos, la delicia que es estar compartiendo, como dice el salmista. Miren, miren, miren qué bueno, miren qué delicioso. No es que tienen que escapar de los hermanos, allá están los hermanos, me voy para allá, no, es al revés. Usted tiene que descubrir el valor de los hermanos y lo delicioso que es. Para eso tiene que entrar a participar con los hermanos. ¿Para qué nos fue dado los grupos? Los grupos nos fue dado para eso, para que nos reunamos, así como nos reunimos en la iglesia a alabar a Dios y a escuchar la palabra de Dios. Nos fue dado los grupos. ¿Para qué? Para que juntos, unidos en los grupos, nosotros disfrutemos y comprobemos y miremos cuán delicioso, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, juntos y en armonía. Así que están juntos y no solamente eso, están en armonía. Entonces dice el salmista, dice, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Ve dónde dice que envía? ¿Ve por qué la iglesia tiene la necesidad de desarrollar el amor? ¿Por qué la iglesia tiene la necesidad de solucionar esos problemas y esas divisiones? La iglesia tiene la necesidad de arrancar la raíz de amargura. La iglesia tiene esa necesidad de olvidando lo que quedó atrás para poder extenderse hacia adelante. ¿Ve por qué? Por lo que somos un cuerpo, y para que Dios envíe la bendición, porque donde hay división, ¿cómo va a haber bendición? Nosotros miramos a Eva y a Adán. Dijo el Señor, no serán más dos, sino que serán una sola carne, porque lo eran. Pero en esa unidad de un matrimonio, de un mismo pensamiento, de un mismo sentir, ahí hay gozo, hay alegría. Da alegría estar en la casa, estar en el hogar, da alegría. Pero si no hay armonía y no hay comunión, entonces llegar a la casa es como un pesar. Hay personas que no quieren llegar a la casa, salen de sus trabajos y están bogando, dando vueltas, haciendo tiempo para ver si vienen más tarde a la casa. ¿Por qué? Porque no es una alegría, pero aquel que gustó y aquel que saboreó lo delicioso que es habitar en su casa con la armonía de su hogar, entonces anhela, desea venir a su casa, porque su casa es un lugar de descanso, no es un campo de batalla. Mire qué feo habitar en un campo de batalla o ir a trabajar en un lugar donde usted está peleado con uno, con el otro, Qué feo que es, y usted se siente mal y tiene que estar ahí. Figúrese en un lugar donde tiene que venir el hombre, volver a su casa y encontrarse que es el campo de batalla, y ya entra poniéndose el casco y tomando todo, sí, cuando tendría que ser un lugar de reposo el hogar. Un lugar de reposo, donde hay una mujer sabia que edifica su casa.
No es una necia que la rompe, la derriba. Una mujer sabia que sabe cómo tratar a su marido, que sabe cómo tratar a sus hijos, que sabe cómo actuar en su hogar. Una mujer llena de una sabiduría no humana, terrenal, diabólica, sino de una sabiduría que viene de arriba, del cielo, de Dios. Entonces una mujer que edifica su casa. El marido no se quiere ir. Y a ella no la cambia por nadie. No. Para mí es como algo tan bello y tan hermoso, es una piedra preciosa. Para mí es la mujer virtuosa que la Biblia habla de en el libro de Proverbios 31. ¿Quién la hallará? Yo encontré esa mujer virtuosa, la amo. Me da ganas de volver a mi casa y compartir con todos. Entonces, ¿cómo es esta unidad? Esto es lo que pide el Señor, dice el salmista. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Por eso dijimos, cuando fue ungido a Aarón, con el aceite santo se derramó sobre su cabeza el aceite y era tan abundante que chorreaba por toda su cara, su barba, chorreaba, mojaba todo su cuerpo, bajaba para abajo, aún el borde de su vestimenta estaba embebido en el aceite. Usted figúrese lo que la iglesia, si chorrea el aceite de la presencia de Dios en medio de la congregación, la cabeza está llena de aceite. Y el cuerpo debe descender el aceite sobre todo lo que han creído. Nosotros lo necesitamos. De tal manera que, hermano, fluya el aceite para afuera y llegue al borde de las vestimentas. Los que están más alejados sientan la presencia de Dios, por la presencia de Dios que sienten los que están ahí. Luego, ¿sabe? Estaba sentado a la par de un hermano, un fuego venía de ahí. El aceite del Señor. Una vez preguntó a alguien, ¿no sabe quién estaba a la par mía? Porque sí, estaba fulano, porque sentía un fuego que venía de ahí, de ese lado, la presencia del Señor, la presencia de Dios. Entonces descendía el aceite, mojó todo el cuerpo, porque dijimos, este aceite, la abundancia del Espíritu, cuando Jesús vino del desierto lleno del Espíritu Santo del Señor, entonces habla de esa unción. Ahora, si Cristo es la cabeza y está lleno y nosotros somos el cuerpo, entonces esto es para nosotros. La promesa del Espíritu Santo es para nosotros. El don de lengua, profecía es para nosotros. Dones de sanidades, de milagro, interpretación es para nosotros. Ministerio, operación, es para nosotros, es para la iglesia. Por eso el Señor nos lo mostró para que nosotros lo deseemos, lo codiciemos, lo pidamos. Pedid y se os dará. Si nosotros lo pedimos, el Señor nos va a dar. Debemos de orar que la llenura del Espíritu de Dios sea en todos nosotros. De manera que el Espíritu Santo haga operaciones en los corazones, en las mentes. De convicción a la persona de buscar al Señor, convicción de pecado y se arrepienten delante del Señor y se entregan a Cristo. Por eso el valor que tiene la unidad. Cuando finaliza el verso 5, el verso 3, dice, allí envía el Señor bendición, ahí, están juntos en armonía. Han entendido lo que son un miembro de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Han entendido que tienen que disipar las disoluciones, las rencillas, la pelea. Se han puesto de acuerdo, han hablado. Uno le dijo al otro, hermano, tengo que hablar con usted. Sí, mire, si yo le ofendí, así yo le pido. Sí, hermano, venga, deme un abrazo. Entonces entran en una comunión maravillosa y gloriosa. En esa comunión que Dios quiere, porque es ahí donde Él quiere enviar bendición. ¿Por qué Dios envía esta palabra? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere enviar bendición. Nos muestra este camino porque Dios quiere enviar su bendición. Miremos lo bueno, miremos lo delicioso que es habitar. Ahí el Señor envía su bendición, envía. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos, y el Espíritu añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué enviaba? Bendición, enviaba bendición.
Por eso el valor que tiene la unidad. Podía Dios haber hecho varias personas, pero hizo uno solo. ¿Y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para él, uno. Y de ese uno salió una mujer y de ese matrimonio comenzó la tierra a llenarse. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. En el libro de Juan, vamos a leerlo, Juan capítulo 17, vamos a encontrarnos con la oración del Señor Jesús por sus discípulos, por la iglesia, por lo que iban a ser su cuerpo, y dice así, San Juan capítulo 17, verso 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, nosotros miramos, ¿ve? En Adán, Dios hizo uno, quería una simiente para él. Y nosotros miramos a Cristo que recoge a los perdidos y se reúnen y ora por ellos, para que sean uno, para que tengan un mismo lenguaje, para que no se dividan. ¿Cuándo se produjo la división de todos los hombres? Nosotros miramos en el huerto del Edén, Él crea a un solo hombre con un lenguaje y una mujer. Y se va extendiendo todas las generaciones con un lenguaje, hasta que dijeron los hombres, vamos a hacer una gran torre y vamos a poner el nombre, a ver si nos podemos escapar, una torre bien alta, la torre de Babel. Y dijo Dios, vamos a descender y a ver qué pasa con estos muchachos. Y cuando descendió y vio que ellos estaban unidos para hacer esa torre, para escaparse de todo designio, entonces dijo Dios, vamos a confundir sus lenguas para dividirlo y que se vayan sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Confundió su manera de hablar de tal manera que los dividió. Entonces, ¿qué causó la división? Causa la división la diferencia de lenguaje. Nosotros tenemos un solo lenguaje, el lenguaje del Espíritu, el lenguaje de la palabra de Dios. Por eso nosotros decimos, tenemos que hablar lo que oímos en la iglesia, en los grupos, hablemos lo que oímos en la iglesia, entre los hermanos, hablemos lo que oímos en la iglesia. Entonces tenemos todo, una misma forma de hablar, una misma palabra, y vamos todo por una misma regla. Porque ¿cuándo viene la división? Cuando justamente se cambia el lenguaje. Se cambia el lenguaje, entonces se produce la división. Jesús oró por sus discípulos y dijo así, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Entonces, nosotros hablamos de la gloria del Señor, dijeron los discípulos. Vimos su gloria, gloria como del unigénito. ¿Y qué es lo que vieron? Vieron la belleza de la forma de vida de un hombre que sirve a Dios y los dones y ministerios expresados a través de ese hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y lleno de verdad. Por eso hablamos, Cristo subiendo a lo alto descendió, dio dones a los hombres. ¿Para qué? Para que los dones, ministerios y operaciones se manifiesten en medio de nosotros. Es para usted. Por eso no se quede tranquilito, sí, ahí muera. No, mire, lea 1 Corintios capítulo 12, vea toda la diversidad que hay en el Señor, en esta gracia maravillosa, para que usted anhele, desee, codicie y pida. Pedid y se os dará. Así dice el Señor. Entonces, ¿para qué oraba el Señor? Para que todos sean uno.
Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32, vamos a encontrar el inicio de la iglesia allá, luego de la muerte de Cristo y la expansión del Evangelio. Entonces dice así, libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Entendieron? Uno. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre de ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. El desarrollo del amor lleva a eso, a ver la necesidad del hermano y a procurar suplirla. Por eso hablamos de desarrollar el amor de tal manera que cuando nosotros veamos una necesidad, ¿qué vamos a hacer? Ayudamos. ¿Quiénes somos? ¿Somos el sacerdote? ¿Somos nosotros el levita o somos nosotros el samaritano? ¿Quién era Jesús? ¿Sacerdote, levita o samaritano? Y nosotros vimos, Cristo pasó a la par de nosotros, muertos en delitos y en pecado, y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Exactamente lo mismo. ¿Cómo eran los que habían creído? Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre de ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casa, las vendían y traían del precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. En el capítulo 5 del libro de los Hechos dice lo siguiente, escuche bien. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Cómo estaban todos? Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, en el lugar donde Dios había escogido. Es como acá en la iglesia, ¿dónde estamos todos unánimes? En la congregación. Es el día de culto y nos congregamos. Y aquí estamos alabando el nombre del Señor. Es el día de grupo y allá estamos en el grupo alabando el nombre del Señor, en el lugar que el Señor ha establecido unánime. Entonces, volvemos al principio. ¿Hizo el Señor un hombre? ¿No hizo dos? Sacó una costilla y de esa costilla formó una mujer. Y dijo, ¿no hizo él uno? Dice en el libro de Malaquías. ¿Y por qué uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Porque buscaba una descendencia para Dios. De uno que es Cristo ha salido una gran descendencia. Esto es nosotros lo que hemos creído. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Así que, mis amados hermanos, mantengamos la unidad, estemos unidos en un solo pensamiento, sigamos la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de donde el cuerpo bien concertado vaya tomando su crecimiento, creciendo en el amor. Amén, hermano. Cierre sus ojos y vamos a orar. Dios ama la unidad y quiere que su pueblo sea uno, porque uno es el cuerpo de su Hijo y Él es la cabeza de la iglesia. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado